¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ya, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes. Como les mencioné, mi nombre es Adelisa Manrique. Soy dermatóloga del Hospital Revaliati y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las neoplasias dérmicas. Esta clase les correspondía para el día de mañana, pero le pedí y accedió amablemente su delegada para que lo hagamos hoy día. Entonces, vamos a hablar en esta clase sobre las neoplasias que aparecen en la piel y las cuales son tumores que se desarrollan como el resultado de la proliferación de cualquier componente de la piel, ¿no? Pueden tener un comportamiento benigno o maligno. Vamos a hacer un repaso sobre los tumores benignos, enfocándonos en el tumor benigno más frecuente, que es la queratosis seborreica, y sobre todo nos vamos a hacer más incidencia en las neoplasias malignas, ¿ya? Entonces, los tumores benignos, dependiendo de su origen, pues vamos a tener tumores de origen epidérmico, tumores quísticos o de origen glandular, melanocíticos, otros tumores anexiales, tumores vasculares, etcétera, ¿no? Dentro de ellos, el tumor epidérmico y en general el tumor benigno más frecuente es la queratosis seborreica. Pero tenemos otros tumores como los cuernos cutáneos, los lunares, que se llaman nevus, eh, están dentro de las neoplasias benignas melanocíticas, pero también hay otros tipos de nevus amartomatosos o epidérmicos que también están presentes en otros grupos. Otra lesión común benigna es la hiperplasia sebácea, que se va en gente que tiene el cutis seborreico. Y en niñitos podemos ver hemangiomas y en ciertos grupos poblacionales como las embarazadas, los granulomas piógenos, ¿no? Vamos a ver unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, las queratosis seborreicas son lesiones elevadas, rugosas, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, y son muy frecuentes, sobre todo por encima de los 50 años, vamos a encontrarnos a los pacientes con muchas lesiones de este tipo. El granuloma piógeno es una lesión benigna, un tumor benigno de origen eh, vascular y que es una neoplasia reactiva a una injuria en la cual se forma esta proliferación vascular que suele ser muy sangrante y que generalmente aparece en las manos. Se suele ver también cuando hay injuria de la uña encarnada, puede aparecer en un costado de la uña o en embarazadas en las manos o en los labios. El cuerno cutáneo, que es esta lesión proliferativa, tumoral, de superficie muy queratósica, muy dura, y que da la apariencia pues, de un cuerno, y que en la base puede ser una proliferación benigna totalmente, pero en algunas ocasiones el cuerno cutáneo en la base puede tener también un carcinoma. Los lunares también son proliferaciones benignas de origen melanocítico, ¿no? Hay estos que son tumorales y bueno, también los que son tipo mácula. El hemangioma, que es una lesión que la vemos tumoral de origen vascular, que la vemos sobre todo en los infantes, ¿no? Desde el nacimiento y que pueden algunos tener pues crecimientos monstruosos y que pueden ser frecuentes vistos en esta etapa infantil. Los quistes epidérmicos también son muy frecuentes, ¿no? Son estas lesiones nodulares, noduloquísticas, palpables más que visibles y que en el caso del quiste epidérmico pues va a tener un poro central como se ve aquí en la imagen. La queratosis seborreica es la neoplasia benigna más común, va a aparecer a partir de la cuarta década de la vida, pueden ser únicas, que a veces nos crean problemas en el diagnóstico porque pueden ser muy oscuras, muy rugosas, muy voluminosas y que nos llevan a hacer un diagnóstico diferencial con el melanoma o con una neoplasia maligna, pero en su mayoría de casos son múltiples, ¿no? Se presentan así múltiples. Pueden ser pigmentadas, pueden ser color piel, la superficie puede ser verrucosa, terciopelada, no afectan las mucosas, no afectan las palmas ni las plantas y como les mencioné pueden simular neoplasias melanocíticas benignas o malignas y por lo tanto hay que saber reconocerlas. Los tumores malignos, vamos a hablar principalmente en esta clase del cáncer de piel no melanoma, el cual incluye el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, del melanoma maligno
y también vamos a hablar de las neoplasias linfoproliferativas, los linfomas T o B, ¿no? Hay otras neoplasias malignas de origen vascular, como el sarcoma de Kaposi, el angiosarcoma. También vamos a encontrar metástasis cutáneas en la piel, ¿no? Tanto de mama, de pulmón, de riñón, hemos visto metástasis. Y otras neoplasias de otros orígenes también pueden ser malignas, pero son más infrecuentes, por lo tanto, en esta clase vamos a evaluar solo lo que le hemos mencionado. Dentro de las lesiones malignas hay que darle también importancia a las lesiones premalignas no pigmentarias. Aquí tenemos a las queratosis actínicas. Otro nombre es queratosis senil y otro queratosis solar. Todo significa lo mismo, ¿ya? Esto se considera una lesión premaligna para carcinoma epidermoide. Luego vamos a hablar del cáncer de piel, no melanoma, el melanoma y un poco de linfomas. En este grupo, sobre todo en los cánceres de piel, no melanoma y melanoma, es importante conocer dos cosas, dos hechos que van a poner en riesgo a los pacientes a desarrollar este tipo de tumores. En primer lugar, la radiación ultravioleta, ¿no? La radiación ultravioleta B, que es la que está más implicada en la producción de cánceres de piel, y la radiación ultravioleta A, pero en realidad todo el espectro de la onda solar pues tiene influencia en esto y por lo tanto la mayor o menor exposición a la radiación solar va a tener relevancia para la producción de este tipo de tumores. No solamente entonces es la exposición, sino también nuestro factor de protección natural, ¿no? Fitzpatrick describió 6 fototipos distintos que van desde las pieles más claras, asociadas a color de cabello y ojos claros, hasta las pieles más oscuras, con mayor resistencia o con un mayor tiempo de fotoprotección natural, ¿no? Entonces, es en este espectro que, como mencionan acá, que usualmente se broncea o no se broncea, usualmente se quema o no se quema, que quiere decir se insola o no se insola, eso le dará menor protección a estas pieles. Por lo tanto, los fototipos de Fitzpatrick 1, 2 y 3, que suelen ser los que se llegan a insolar, son los que tienen más riesgo de tener tanto cáncer de piel no melanoma como melanoma. Y sin embargo, los fototipos más oscuros pues tendrán mayor protección y por lo tanto menos riesgo. Entonces, nosotros que vivimos en el Perú, cerca de la línea ecuatorial, tenemos altos índices de radiación ultravioleta, pero en la mayoría de nuestra población, nuestros fototipos, que suelen ser 4 a 5 o 3, son unos fototipos protectores, ¿no? Y eso hace que nuestras incidencias de cáncer, si bien es cierto, son altas, no se comparen a otros ámbitos, como por ejemplo Australia, que también es un país que tiene una cercanía también a la línea ecuatorial, tienen climas así intensos con altas radiaciones, pero sin embargo su población en mayoría son fototipos 1 o 2, ¿no? Y tienen altos índices de melanoma, altos índices de cáncer de piel no melanoma, y es de ahí que han salido muy buenas guías que otros países siguen, ¿no? En el manejo de este tipo de lesiones. Bien, entonces, hablando de esto, aquí tenemos la queratosis solar, actínico senil, que como hemos dicho es lo mismo. Son lesiones premalignas. Es importante conocerlas porque nos orientan sobre qué es lo que cuánto daño solar ha tenido el paciente, ¿no? No solamente el daño solar produce arruguitas, produce manchas, sino que si ya vemos que está produciendo este tipo de lesiones, pues hay que tener en cuenta eso en la evaluación de nuestros pacientes y saber que es un paciente en mayor riesgo de producción de cáncer de piel, ¿no? La vamos a ver como lesiones tipo placa o pápulas de superficie rugosa, que pueden ser múltiples o pueden ser únicas también y que están localizadas sobre todo en las zonas fotoexpuestas. Aquí vemos el dorso de una mano y múltiples de estas lesiones, si nos imagináramos palparlas, las sentiríamos una superficie áspera, costrosa, igualito acá en esta zona, y esto es un cuero cabelludo donde es muy típico ver este tipo de lesiones, gente fototipo claro, que no tiene pelo, sobre todo varones que han practicado deportes expuestos o trabajos expuestos a la radiación solar sin protección, y a partir de la quinta, sexta década de la vida empiezan a presentar estas
estas lesiones queratóxicas, ¿no? Entonces, las zonas más afectadas van a ser la cara, las orejas, el cuello, el dorso de las manos. Y si hacemos una biopsia de estas lesiones, que muchas veces las hemos hecho porque estamos sospechando que ya hay un riesgo de malignización, lo que vamos a ver es una epidermis hiperqueratóxica, va a haber un infiltrado linfocitario o de algunas células plasmáticas y eosinófilos. Más o menos, la teoría dice que alrededor del 10% puede tener un riesgo de transformación a carcinoma epidermoide o carcinoma escamocelular, ¿no? Y más bien, los carcinomas epidermoides, el 60% proceden de una queratosis solar. Entonces, de ahí la importancia de diagnosticarlo, pero también de tratarlo, porque no sabemos cuál de ellas es la que se va a transformar. Muchas en su evolución también se pueden ir solas, a veces con buena hidratación, pueden ir en el tiempo desinflamándose y volviendo una piel de aspecto normal, pero no sabemos a cuál de ellas va a evolucionar más bien a un cáncer. Entonces, dentro de los tratamientos, si las lesiones son escasas, localizadas, podemos utilizar métodos como la crioterapia o el nitrógeno, ¿no? Que lo que vamos a hacer es congelar la lesión. También podríamos electrocauterizar una lesión también. Y cuando ya tenemos áreas muy extensas con daño, pues vamos a utilizar algunos productos como el 5-fluoruracilo, el imiquimod o el diclofenaco en concentraciones un poco más altas. No es el diclofenaco que se usa como frotación para dolores musculares, sino el diclofenaco al 3% más o menos, que lo que se ha visto es que van a hacer una especie de incremento de la inmunidad en esa zona con destrucción de la lesión premaligna y renovación cutánea, ¿no? En cuanto al cáncer de piel no melanoma, como hemos mencionado, es más frecuente en países con altos índices de radiación y en población con fototipos claros. La gran mayoría va a ser carcinoma vasocelular, en menor proporción el carcinoma epidermoide, pero igual ambos son frecuentes, ¿no? Más se ven en hombres que en mujeres y el 75% de los casos se presenta por encima de los 65 años. Sin embargo, hemos visto en varios grupos etarios, desde gente muy joven, carcinoma vasocelular, sobre todo ahora que la radiación en la juventud es importante, o al menos en las décadas anteriores donde no ha habido mucha conciencia de la fotoprotección. Creo que actualmente sí la gente joven tiene más conciencia de fotoprotección y en los años venideros creo que va a bajar la incidencia de estos carcinomas, ¿no? En general, como grupo tienen buen pronóstico, el riesgo de metástasis es baja y este riesgo de metástasis es principalmente para el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular es casi nula el riesgo de metástasis. La sobrevida a 10 años es muy buena para ambos, pero sobre todo para el carcinoma vasocelular. Y en cuanto a los factores etiopatogénicos, a la cabeza la radiación solar y el fototipo, ¿no? Como hemos mencionado. Pero también para el carcinoma epidermoide, en sí, radiaciones ionizantes, ¿no? Zonas irradiadas, radioterapia, zonas de radioterapia, etcétera. También exposición a agentes químicos como el arsénico pueden llevar a producir las queratosis actínicas y el carcinoma epidermoide, malignización de cicatrices o de úlceras crónicas post-quemadura, lo cual se conoce como la úlcera de Marjolin, y algunas enfermedades con alteraciones hereditarias para la reparación del ADN, que también va a llevar a la presencia de más riesgo de cáncer, ¿no? El carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente en los humanos. Su localización es exclusiva de piel, no va a afectar mucosas, tampoco afecta las palmas ni las plantas. Existen varias formas clínicas, ¿no? La forma superficial y la forma nodular son las más frecuentes. Y hay zonas de localización de alto riesgo, ¿no? La zona nasogeniana, la zona nasal, la zona periocular, las orejas y el cuero cabelludo se consideran de alto riesgo. Y ya vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de esas zonas. Y si le hacemos el estudio histológico, lo que vamos a ver típico es el nido de células basaloides. Clínicamente lo vamos a ver, la forma nodular es una de las más frecuentes, pero hay varias presentaciones, ¿no? Como vemos acá en las imágenes, que no se les olvide este tipo de lesión. Siempre que vean una lesión que tiene ese borde, como vemos acá, brillante, ese borde perlado, pues sospechemos de un carcinoma vasocelular.
Y los dermatólogos usamos el dermatoscopio, que ya con el dermatoscopio podemos ver unas características más finas como los vasos arboriformes y eso nos va a orientar más al diagnóstico. Hay formas pigmentadas, sobre todo en nuestro medio es frecuente ver las formas pigmentadas, es decir, es un carcinoma vasocelular igual, solamente que pigmentado. Y no se olviden que siempre en el bordecito, como vemos acá, ese brillo, ese borde perlado que le dicen, que es típico del carcinoma vasocelular, ¿no? Hay formas también que se llaman formas superficiales de carcinoma vasocelular. Es un subtipo menos invasivo, también puede ser pigmentado o no pigmentado, y se puede confundir con un eczema, con una psoriasis, porque se va a ver como una placa eritematosa o como una pápula eritematosa plana, con descamación, y cuando vemos a la dermatoscopia vamos a ver esos típicos vasos arboriformes que nos llaman la atención y nos llevan a hacer la biopsia. Algunos de estos pacientes nos han venido con uso de corticoide a largo plazo pensando que es una alergia o algo así, y pues eso lleva a que el crecimiento de la lesión más allá de su curación, ¿no? Es frecuente en tronco y en piernas en mujeres. Una variedad importante mencionar del carcinoma vasocelular es la variedad morfeiforme, ¿ya? O esclerodermiforme también se llama, ¿no? Se ve como placas planas, esclerosas, medias duras o amarillentas, ¿no? El borde brillante típico no lo tienen. Esta forma es rara, es más agresiva, invade en profundidad. A pesar de ser más agresiva, también su riesgo de metástasis no es alto, pero sí es una lesión que como no se ven los bordes bien a la clínica, ni a veces dermatoscópicamente, pues la extirpación lleva a bordes comprometidos continuamente y a secuela de recidiva y recidiva constante, ¿no? Bien. Otra forma del carcinoma vasocelular es la forma ulcerada, ¿no? Hay formas que desde un inicio son ulceradas en carcinoma vasocelular y esa es la que conocemos como una forma ulcerada. Pero sin embargo, vamos a ver que en el borde va a seguir habiendo ese borde perlado, brillante, si ven acá, hay un bordecito perlado brillante alrededor de la úlcera, ¿no? Es también un poquito más agresivo, invade, destruye los tejidos. La forma nódulo ulcerosa se le conoce como Ulcus rodens y igualito a la dermatoscopía, si le ponemos, vamos a ver esos vasos arboriformes o telangiectasias. La histología, como hemos dicho, son nidos de células basaloides. Como vemos acá, estas células se parecen a las de la capa basal de la epidermis, por eso se le llamó así células basaloides. Y clásicamente, cuando se hace la histología, tienen una retracción alrededor de estos nidos y se ve estos espacios medios claros, que se llaman clef, y eso es típico de un carcinoma vasocelular clásico, ¿no? Hay algunas otras variedades histológicas de carcinoma vasocelular más difíciles de diagnosticar, pero en general las formas típicas van a tener esta presentación. El carcinoma epidermoide o espinocelular afecta tanto a piel como a mucosas. Es localmente invasor, este sí puede dar metástasis a distancia, sobre todo regional. Por ejemplo, linfadenopatías regionales pueden tener afectación y cuando hacemos el diagnóstico de esto, pues buscamos siempre afectación locorregional. El principal factor etiopatogénico, igual que el vasocelular, la radiación ultravioleta, y clínicamente pueden verse lesiones tipo placas, planas, pueden afectar las mucosas, pueden ser ulcerados en las mucosas, pueden ser hiperqueratóxicos en la piel, como un cuerno cutáneo, y en la patología se van a ver las perlas córneas, que son células que rodean un centro de queratina. El tratamiento en la mayoría de casos va a ser quirúrgico con márgenes de seguridad, pero en las formas in situ también podríamos utilizar quimioterapia tópica como el 5-fluoruracilo o el imiquimod, ¿no? Hay algunas formas de carcinoma epidermoide in situ que llevan un nombre especial, un epónimo, como la enfermedad de Bowen, ¿no? La enfermedad de Bowen no es sino un carcinoma epidermoide, pero in situ, muy superficial. Y se puede confundir con un carcinoma vasocelular superficial también. Se ve como una placa rosada, ¿no? A la dermatoscopía varían los vasos del carcinoma vasocelular son arboriformes, los vasos del carcinoma epidermoide in situ son
redondos, puntiformes, ordenados en fila, ¿no? Y nos orienta ya al especialista a hacer un diagnóstico más fino con el dermatoscopio. Sin embargo, todos terminan en biopsia para poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Igual acá podemos ver esta placa rosada, con ya zonas de queratosis, pero que al hacer el estudio histológico pues, seguía siendo una enfermedad in situ. Esta también es una placa rosada, rojiza, superficie terciopelada, eso es lo típico que se describe, periungueal, es también frecuente tener carcinoma epidermoide periungueal asociado a papilomavirus, y en este caso fue una enfermedad de Bowen, ¿no? La forma in situ a nivel genital tiene otro epónimo que es eritroplasia de Queyrat. Sigue siendo el mismo carcinoma epidermoide, pero in situ, y se sigue describiendo igual como una placa eritematosa, de repente algo erosiva, o con superficie brillante o superficie aterciopelada, ¿ya? El tratamiento, lo bueno de las formas in situ es que responden a la quimioterapia tópica, ¿no? Y entonces no se tiene que hacer cirugías mutilantes en casos como este de carcinomas epidermoides que afectan el glande y el surco balano prepucial. ¿Qué factores de riesgo nos dicen que estamos frente a una lesión que podría tener invasión local o metástasis a distancia, ¿no? Un factor de riesgo del carcinoma vasocelular es la presencia de metatipia. Metatipia es que histológicamente no parece un carcinoma vasocelular, sino tiene cambios como de una combinación entre vasocelular y epidermoide. Y eso sí, hay que pensar que no es un vaso celular típico, sino un vaso escamoso o un carcinoma con metatipia, y que eso le da más riesgo de hacer metástasis o de ser más invasivo. Otros factores con riesgo de recaída son que el carcinoma esté infiltrativo, que a nivel histológico hay infiltración, que tenga espesor tumoral, que haya invasión perineural, que tenga una gran ulceración, que tenga cambios reactivos, o sea, que recaiga sobre la cicatriz, y que al hacer el estudio de los márgenes, estos no estén definidos, no estén libres o delimitados, ¿no? El diagnóstico es principalmente clínico. Vamos a ver todo lo que acabamos de hablar, estas características de estas placas, de estos bordes perlados, etcétera. También vamos a utilizar la dermatoscopía, que es visualizar las lesiones a través de estos lentes de aumento con luz LED que nos permite ver, hacer la piel translúcida y ver casi como un microscopio las capas más superficiales de la piel. Y por ejemplo, acá estamos viendo un carcinoma vasocelular superficial pigmentado. Y clásicamente se ven estas estructuras que parecen, que le llaman estructuras radiadas y que son típicas del carcinoma vasocelular pigmentado. No vemos ningún otro hallazgo más. Esto quiere decir que este es un carcinoma vasocelular superficial y que puede ser tratado con quimioterapia tópica, ¿no? También, ¿cómo es la evolución de las lesiones, no? Crecen lento, sobre todo los vasocelulares son de crecimiento muy lento. A veces el paciente se confunde y dice, no, este es un lunar que lo tengo de toda la vida. Y nosotros nos crea una duda diagnóstica porque pensamos que realmente podría ser una lesión benigna, pero la dermatoscopía nos dice lo contrario y procedemos a la biopsia y termina siendo un vaso celular, ¿no? Y la topografía, ¿no? Estas lesiones se presentan principalmente en el rostro. En todo caso, siempre es mejor hacer un estudio histológico y confirmar lo que estamos viendo o estamos diagnosticando clínicamente. El objetivo principal del tratamiento va a ser eliminar la lesión, pero tratar de obtener un resultado cosmético aceptable para el paciente, ¿no? Hay muchos procedimientos quirúrgicos que hacemos y va a depender de la profundidad, de la invasión, si es de alto riesgo o no la lesión, ¿no? Aquí tenemos lo que es la cirugía convencional. La cirugía nos permite extirpar la lesión con un margen adecuado, pero claro, requiere anestesia, deja cicatriz, ¿no? Los márgenes de seguridad para lesiones pequeñas, menores de 2 centímetros, pueden ser pequeños también, de 3 a 4 milímetros, que nos permiten dejar un borde libre en el 95% de los casos y que no haya recidiva, ¿no? Y la profundidad siempre se llega a sacar hasta el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Cuando los tumores son de alto riesgo, es decir, aquellos tumores que tienen más de 2 centímetros, que afectan las zonas que ya hemos descrito, que puedan ser variedades agresivas como el esclerodermiforme o las formas ulceradas,
que histológicamente nos digan hay metatipia, es infiltrante o los márgenes clínicos no los veamos bien, sean imprecisos o que es una recurrencia de lesión, lo recomendado es hacer la cirugía de Mohs, ¿no? La cirugía de Mohs es una cirugía micrográfica, es una cirugía en la cual se va a hacer por estadios la intervención quirúrgica. En un primer estadio se va a sacar toda la lesión, como se ve acá en el paciente, acá está el tumor, entonces hay un primer estadio en el cual se saca toda la lesión y se manda patología en el mismo momento, ¿no? Si en ese momento nos dicen que los bordes están libres, entonces se procede al cierre del defecto. Pero si como en este caso, en un primer estadio, no están los bordes libres y hay que ir ampliando, se irá ampliando en medida de que se consigan bordes libres. Y solo cuando ya se consigan estos bordes libres se procederá al cierre quirúrgico, ¿no? Lo bueno de esta cirugía es que al ser un tipo de corte diferente, no son cortes en profundidad, sino son cortes ovalados, que dan márgenes medios ovalados, entonces nos permiten hacer un examen histológico del 100% de los márgenes, y no como en la cirugía convencional, que lo que se hace es evaluar en proporcionalidad, ¿no? Se elige un margen y se evalúa al azar unas partes de ese margen, no todo. Y si las partes están bien, pues se procede a decir bordes libres. Acá no, hay un 100% de evaluación de los márgenes, ¿no? Sin embargo, requiere mucho tiempo, ¿no? Si hay 2, 3 estadios, hay veces en que el cirujano deja la herida abierta, deja al paciente en reposo y continúa la cirugía al día siguiente, porque puede tomar muchos estadios y ser muy largo. Y también se requiere entrenamiento, equipos de alto costo, se requiere un criostato para hacer el estudio histológico, un laboratorio que sea adecuado y que cumpla los estándares de calidad y que asegure que se está haciendo todas las secciones, ¿no? En el hospital se realiza este tipo de cirugía micrográfica de Mohs, ahí en dermatología, y lo hacemos para lesiones de alto riesgo, pero sobre todo por la ubicación. En tumores de alto riesgo por tamaño, sí son derivados al servicio de cirugía de cabeza y cuello. Bien, también se pueden hacer procedimientos no quirúrgicos. Por ejemplo, un paciente mayor, anciano, que ya no puede ser sometido a cirugía, se puede hacer radioterapia. En pacientes o en algunas ocasiones se puede utilizar interferón intralesional. En queratosis solares extensas se puede usar terapia fotodinámica. En el país tengo entendido que no hay este procedimiento. Quimioterapia tópica, uso de retinoides orales que mejoran también el fotodaño o imiquimod tópico, ¿no? Estas son las ventajas y desventajas de las técnicas que se usan en estos tumores, ¿no? Por ejemplo, la electrodesecación, el curetaje, la crioterapia es fácil de hacer, pero no nos deja ver los márgenes de seguridad. En cambio, las excisiones, la cirugía micrográfica de Mohs son un poco más costosas, pero nos permiten ver márgenes, ¿no? Y sacar las lesiones completamente. Aquí es como vemos, ¿no? Solo las cirugías nos permiten ver márgenes y los demás procedimientos que se puedan hacer en estos tumores no nos permiten ver márgenes. El pronóstico, crecimiento lento y bajo riesgo de metástasis, entonces el pronóstico es bueno. En la mayoría de casos son curables y responden favorablemente a los tratamientos. Pero hay formas infiltrantes y de gran tamaño que van a tender a la recidiva, ¿no? La recurrencia, más que recurrencia, el que ha tenido un carcinoma vasocelular tiene un 20 a 30% más de riesgo de tener un segundo carcinoma vasocelular y por lo tanto estos pacientes deben tener un control adecuado, semestral o anual para búsqueda de nuevos carcinomas más pequeños, ¿no? Ahora pasamos a hablar sobre el melanoma maligno. El melanoma maligno es un tumor que se origina en los melanocitos, tiene una alta incidencia en países como Australia, por lo que ya hemos mencionado, mayor predisposición en la raza blanca. Hay dos picos de incidencia, una a la edad media entre 35 y 50 años y otro después de los 65, y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, su incidencia se viene incrementando año a año. En la etiopatogenia vamos a ver que está muy implicado la luz solar, la radiación ultravioleta,
pero también en algunas formas de melanoma está implicado el traumatismo repetitivo, ¿no? Y muy pocos de estos casos se desarrollan a partir de un nebus previo, de un lunar previo, es decir, que un lunar se malignice. Eso no es frecuente, ¿no? Lo frecuente es que el melanoma desde el inicio aparezca como melanoma. ¿Qué es lo más importante en el tratamiento de estos pacientes? El diagnóstico temprano, que es lo que estamos fallando en nuestro país, porque tenemos mucho melanoma avanzado. Hay variedades clínicas. Tenemos el melanoma de extensión superficial, el melanoma lentigo maligno, el melanoma nodular y el melanoma acral. Ahorita vamos a ver más sobre esto. El melanoma de extensión superficial es la forma más frecuente, alrededor del 70% de los casos. Se presenta en el tronco, en los miembros inferiores. Este es el primer pico de presentación, alrededor de los 44 años, y la vamos a ver como una mácula o una placa hiperpigmentada con un tamaño variable y que va a tener ser policromática, ¿no? Es decir, tener varios tonos de coloración dentro de la lesión. En la histología, pues vamos a ver las células melanomatosas distribuidas en la epidermis y en la dermis, y hay reacción inmunitaria. Este tipo de lesión va a tener una primera fase de crecimiento radial y con el tiempo ese crecimiento va a profundizar y verticalizarse y ser invasivo. Entonces, este es el melanoma de la gente de fototipos claros, gente más joven, gente que ha tenido de joven, en la niñez, insolaciones frecuentes o más de 3 insolaciones y que les ha aumentado el riesgo de tener este melanoma. El melanoma léntigo maligno, más bien, no es un melanoma muy frecuente, 5 a 10% de todos los melanomas. Se parece al de extensión superficial, pero es más bien en pacientes ancianos, ¿ya? Este se ve en pacientes ancianos en piel crónicamente dañada por el sol. Por eso aparecen las orejas, en el cuero cabelludo, aparecen las mejillas y se ve en gente anciana. Puede aparecer en cualquier fototipo, tanto claro como oscuro, pero sí lo vamos a ver también en brazos, en otras zonas de espalda alta, zonas crónicamente expuestas al sol. A diferencia de extensión superficial, que son pieles, como hemos dicho, tronco, piernas, son las que no son crónicamente expuestas al sol, pero que han sufrido insolaciones, es decir, exposición intermitente alta, ¿ya? Este melanoma, el del léntigo maligno, melanoma, es de crecimiento lento, el pronóstico es relativamente bueno. Para que llegue a verticalizar o a hacer en profundidad pasan muchos años, lo que permite hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Otro tipo que es más o menos frecuente es el melanoma tipo nodular, ¿ya? Este desde un inicio es un nódulo, por lo tanto es agresivo, es decir, no tiene esa fase de crecimiento radial, sino solo vertical. Se presenta como un nódulo negro azulado, a veces no tiene color y se le llama melanoma amelanótico. Tiene corta duración de fase de crecimiento radial y rápidamente hay una invasión a dermis desde el inicio con ausencia de respuesta celular, lo que lo hace muy invasivo. Puede presentarse en cualquier edad y en cualquier localización. Y el melanoma acral, que es frecuente verlo en nuestro medio, ¿no? Es frecuente en latinos, en asiáticos, en población negra, ¿ya? Y se puede iniciar como una mácula marrón, negruzca, con pigmentación irregular, con diversos tonos y con extensión periférica, ¿no? Después suele hacerse infiltrada, queratóxica, vegetante o se puede ulcerar. ¿Dónde se localiza el melanoma acral? Palmas, plantas y uñas. Esas son las zonas de afectación, ¿no? Son las más frecuentes en nuestro país y se presenta en la población de fototipos más oscuros, fototipo 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la presentación del melanoma en población latina es diferente a la población anglosajona, ¿no? Esto más frecuente en extremidades inferiores, en cabeza y cuello, superiores y tronco, ¿no? Aquí vemos otra imagen de melanoma lentiginoso acral que ya está afectando la uña, ¿no? Y acá también una lesión nodular, pero acral, que simuló mucho tiempo un callo subunguial,
por lo cual fue tratado erróneamente el paciente y ya cuando se hace la biopsia, pues es un melanoma subungual, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen de un melanoma acral. Como ven, estas son zonas que no son expuestas a la luz ultravioleta. Por lo tanto, en la etiopatogenia de este tipo de melanoma no está implicada la exposición solar. Probablemente aquí haya relación con los microtraumatismos agudos o con el traumatismo continuo, ¿ya? Que está asociado en un 30% de casos que se presentó en un estudio en Asia, ¿no? Muy bien. El diagnóstico, la biopsia, si se puede, en la gran mayoría de casos, la biopsia debe sacarse toda la lesión cuando se puede, con un margen mínimo, ¿ya? Si la lesión es muy grande, está en una zona como el rostro, una zona como la palma, que sacarlo de una sola va a ser difícil y además no tenemos la certeza diagnóstica, se puede hacer una biopsia tipo punch o una biopsia Losange y sacar una zona representativa. Es de importancia en el estudio del diagnóstico el índice de Breslow, es decir, el nivel de profundidad en milímetros del melanoma. Los melanomas delgados son los que tienen menos de 1 milímetro de profundidad y los melanomas ya gruesos, más agresivos, son los que tienen más de 1 milímetro, ¿no? Hay que ver también el estatus linfático locorregional y descartar enfermedad a distancia como las metástasis. En esta imagen podemos ver los niveles de profundidad. Se describe hasta el día de hoy los niveles de Clark, que son los niveles en los cuales el melanoma ha invadido ya sea epidermis, dermis o grasa subcutánea, pero se está dejando un poco más de lado ya que el Breslow es mucho más, tiene mucha más relación con lo que es el pronóstico, ¿no? Y se gradúa de acuerdo a 0 a 1, bueno, ahora es 0.8, le están en las últimas clasificaciones, hasta 2, hasta 3 o hasta más de 4 milímetros, ¿no? En profundidad. Y de acuerdo a eso, pues se hacen las clasificaciones, como en todos los tumores, el T, el N, el M, ¿no? De acuerdo a si hay metástasis, si hay compromiso ganglionar o no, y con ello se obtienen los estadiajes de melanoma, ¿no? A mayor estadio, pues el pronóstico en melanoma es muy bajo, ¿no? Entonces, los melanomas más delgaditos son los que tienen mejor pronóstico, casi el mismo pronóstico de una persona que no ha sufrido melanoma. Por lo tanto, la consigna es hacer un diagnóstico temprano de melanomas in situ o por lo menos delgados. Bien, vamos a ver unos casitos más de melanoma. Por ejemplo, acá tenemos una pacientita con un melanoma que ya no es delgado, está palpable, ¿no? Y que lo interesante del caso es que hizo una reacción vitiligoide perilesional, que a veces se puede ver también, una reacción inmunológica que blanquea la zona periférica del melanoma. Acá hay otro caso de melanoma acral. Esto lo señalamos porque puede haber lesiones pigmentarias de la uña y no necesariamente ser melanoma, pero un signo de que esto es melanoma es este signo que se llama el signo de Hutchinson, ¿no? Que es la pigmentación de la piel periungual, ¿no? Puede ser tanto en la zona proximal de la uña, en los bordes laterales o en el pliegue subungual de pigmentación que nos indica que esto no es un simple lunar, sino probablemente un melanoma. Que la pigmentación tenga distintas bandas de grosor y de color, ¿no? Como vemos acá, también es indicativo de una neoplasia melanocítica maligna. Aquí otros casos del hospital, miren por ejemplo este melanoma que tenía una gran afectación, era más allá de la pigmentación oscura, todo esto era el melanoma y ya imagínense la cirugía que hay que hacer para recuperar este paciente, o en este caso que el paciente tenía un melanoma nodular en esta zona y luego máculas que estaban siguiendo la dirección linfática con satelitosis, que le llamamos, de la lesión, ¿no? Otro paciente de la literatura que presenta múltiples metástasis, invasión satélite y en tránsito, esto se le llama invasión en tránsito hacia los ganglios regionales de lesiones de melanoma, ¿no? También puede haber melanoma a nivel de la zona genital, ¿no? Como en este caso en el glande, una lesión melanocítica que resultó ser un melanoma.
Y en cuanto a carcinoma epidermoide, vemos que son lesiones que pueden ser ulceradas, de superficie queratóxica, tipo placa, policromática o lesiones también tumorales, ¿no? Como en este caso este paciente, una gran lesión tumoral en la mejilla, sin perder de vista las otras lesiones que tiene el paciente, ¿no? Otra lesión tumoral acá y estas placas queratóxicas que acompañan todo el área que nos indican que pues toda esta zona así ha recibido esta radiación intensa que ha llevado al paciente a tener no solo carcinomas epidermoides ahí presentes, sino también queratosis solares o lesiones premalignas, ¿no? Otra lesión de carcinoma epidermoide extensa en la espalda de esta paciente con zonas de placas queratóxicas induradas y zonas de hipopigmentación también, esta reacción inmunológica. Hemos dicho que el carcinoma epidermoide afecta a las mucosas. Acá tenemos el labio inferior, frecuente, porque cuando protruye el labio, pues es una zona de incidencia de la radiación ultravioleta. Gente que trabaja en la calle, vigilantes, vendedores, etcétera, van a presentar este tipo de lesión y se ve esta lesión tumoral de superficie queratóxica y es importantísimo palpar la lesión, ver si es que la lesión al movilizarla moviliza todo el labio, quiere decir que hay infiltración más allá de lo que se ve y hay que hacer estudio de linfáticos cervicales, parotidios, etcétera, porque estas lesiones sí son más invasivas que las de la piel, más agresivas. El carcinoma vasocelular, acá tenemos algunas imágenes típicas. Esta es una forma ulcerada que está justo acá cerca de la narina, pero veamos el borde que les mencioné para que no lo olviden nunca, ese borde perlado, brillante, ¿no? Que ya uno lo ve y dice esto es un carcinoma celular, pero hay que confirmar con la biopsia. Acá tenemos otra forma, una forma nodular. Aquí no se logra ver tanto el borde y está un poco queratóxico, pero también en el dorso de la nariz, indicándonos que es un carcinoma vasocelular de alto riesgo. Otra lesión grande de más de casi 2 centímetros, ¿no? Vemos esta placa indurada, eritematosa, policromática, pero ahí está el borde brillante que, o sea, borde perlado que nos indica que es un carcinoma vasocelular. Otra lesión, este es un carcinoma vasocelular morfeiforme. Si vemos acá, toda esta placa es la lesión. No vemos los bordes no son bien definidos y esa es la característica del morfeiforme y son lesiones medias cicatrizales. Por eso estamos viendo que tracciona el párpado inferior, ¿no? Dando esta apariencia en el paciente y ulcerando la lesión, ¿no? Esto fue un carcinoma vasocelular morfeiforme. Aquí hay otro paciente que tiene una gran lesión tumoral en la frente, ya esto es descuido del cuidador, ¿no? Que permita que haya este crecimiento, probablemente de muchos años, una gran lesión ulcerada en esta paciente, pero sorpresa si vemos el borde es un borde perlado, brillante, típico del que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ya viendo el borde nos induce, igual se hicieron varias biopsias porque también puede haber lo que se llama tumores de colisión, es decir, en un lado son vasocelulares, en otro lado son epidermoides y aparecen los dos juntos, sí, puede existir eso, pero en este caso todo se trataba de un carcinoma vasocelular gigante. Bien, hasta ahí algunas preguntas, porque vamos a hablar un poquito de linfomas. ¿Todo bien? Sí, doctora, todo bien. Todo bien. Ok, entonces pasamos a la parte final. Acá vamos a hablar del linfoma cutáneo. El linfoma cutáneo son los linfomas primarios son aquellos linfomas que se desarrollan en la piel sin evidencia de afectación extracutánea en el momento del diagnóstico, tras hacer una estadificación completa que incluye estudio de médula ósea y o exploraciones radiológicas. Los linfomas cutáneos pueden ser tanto de células T o de células B. Hay muchas clasificaciones que se han ido corrigiendo en el paso de los años, ¿no? La última descrita es la del 2022 y donde clasifican a los linfomas T hasta aquí y estos de acá serían los linfomas B, ¿no? Linfomas T tenemos la micosis fungoide, las variantes de la micosis fungoide como la variante foliculotrópica, la reticulosis payetoide, el síndrome de Sézary,
que es otra forma eritrodérmica del linfoma. Los linfomas tipo CD30 o desórdenes linfoproliferativos CD30 positivos. Ahí tenemos el linfoma de células grandes, la papulosis linfomatoide. El linfoma tipo paniculítico de células T, el linfoma tipo hidrovacciniforme o las reacciones severas a picadura de mosquitos, el linfoma de células T gamma delta, el linfoma, este es el linfoma epidermotrópico citotóxico CD8 positivo, el linfoma de células pequeñas a medianas CD4 positivo y el linfoma acral CD8 positivo. Todos estos son la clasificación de los linfomas T. Y los linfomas B tenemos el linfoma de la zona marginal, de los linfomas B, perdón, el linfoma centrofolicular, el linfoma de células grandes B, el linfoma de células B grandes intravascular, este no está descrito antes, son novedades, y los desórdenes asociados a Epstein-Barr positivo, como la úlcera mucocutánea Epstein-Barr positivo, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de todo esto, de todos estos linfomas, el más frecuente es la micosis fungoide, y vamos a hablar un poco sobre este, ¿ya? Entonces, la micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T. Es la variante más común, alrededor del 60% de todos los linfomas cutáneos, sobre todo de los linfomas T, ¿no? Que son mucho más frecuentes en presentación que los linfomas B, ¿ya? Bueno, las incidencias son, tenemos esta incidencia en Estados Unidos, 6.4 millones de pacientes por año. La verdad, en nuestro país es frecuente, pero sí lo vemos y creo que los algunos que han rotado han visto por ahí alguna micosis fungoide. Y es más frecuente en población negra que en población blanca o asiática. Y la edad promedio de presentación son los 60 años, ¿no? No se sabe bien su etiología, pero se cree que tiene que ver la estimulación antigénica crónica, células T malignas con incremento de marcadores de células T, y la afectación por infecciones, ¿no? Que van a crear superantígenos, ya tanto sea bacterianas como virales, ¿no? Asociados a defectos de la vía de apoptosis que hace que los linfocitos T pues proliferen y se transformen. De ahí que algunas enfermedades inflamatorias, como la psoriasis, en la cual hay un proceso inflamatorio crónico en la piel, tengan más riesgo de producir linfomas cutáneos. Y hemos visto pacientes con psoriasis que con los años se han transformado sus lesiones a tumores y han terminado teniendo linfomas. El curso de la micosis fungoide es indolente. ¿Qué quiere decir indolente? Que está ahí, molesta al paciente, se presentan las placas, pero no causa mayor sintomatología en el paciente, no produce prurito, no produce mayor lesión, más que el paciente ve ahí que tiene una zona un poquito indurada, con escamas, etc. Y eso a veces lleva a un retraso del diagnóstico, por pensar que se tratan de dermatitis, de infecciones micóticas, ¿no? Y como la micosis fungoide va y viene, a veces se le puede hidratar y mejora, entonces eso lleva al retardo diagnóstico. La forma clásica de la micosis fungoide va a tener unas fases. La primera fase es la fase de manchas, en las cuales solo hay cambio de coloración o también se le llama parches y puede tener resequedad, ¿no? Esto puede o no estar asociado a prurito. Luego esta fase pasa a una fase de infiltración, donde ya las manchas se convierten en placas. No todos los casos van a ir avanzando en esta presentación. La gran mayoría de pacientes se quedan en la fase de parches, ¿ya? O de placas. Muy pocos avanzan hacia una fase tumoral o progresan a una fase de eritrodermia, ¿no? En la fase de máculas, manchas, vamos a ver así lesiones que pueden ser hipopigmentadas, como vimos en mi consulta hace poco. Pueden ser máculas de 1 a 5 centímetros, ovoides, policíclicas, pueden ser generalizadas o localizadas y van a presentarse sobre todo en zonas ocultas, en zonas donde no hay fotoexposición, porque justamente la exposición solar mejora estas lesiones.
puede dar una superficie atrófica, que le llamamos afectación poiquilodérmica, en la cual va a haber telangiectasias, atrofia, hiperpigmentación. Esa combinación se llama poiquilodermia, ¿ya? Y clásicamente, entonces, en zonas ocultas como los glúteos, la paciente va a presentar este tipo de manchas rosadas, marronáceas, va a depender también del fototipo de cada paciente, que muchas veces no le molestan y lo nota cuando se está bañando o de repente a veces en la playa alguien le dice, oye, tienes una mancha ahí porque no necesariamente es que le ha dado síntomas, ¿no? Con el tiempo esto puede pasar a ser una placa infiltrada, ¿no? Al pasar la mano nosotros vamos a sentir esa infiltración, puede simular una psoriasis, como dice ahí, puede simular una dermatitis, una tiña, puede comprometer palmas, plantas, pueden llegar a confluir, y a veces estas lesiones, cuando ya están tendiendo a la mayor infiltración, pueden ulcerarse. No es frecuente, pero puede llegar a ulcerarse. En el caso de que ya progrese, puede haber linfadenopatías que no necesariamente son por infiltración del linfoma mismo, sino también por el proceso inflamatorio que producen estas placas. La fase de nódulos o ya tumores, ¿no? Vemos como estas placas que están acá al costado también ya han progresado a la fase tumoral. Esto sí es más frecuente que se ulcere, que se sobreinfecte, y esa es la causa principal de muerte de estos pacientes, ¿no? La muerte por una sobreinfección tumoral. En la fase eritrodérmica, pues el proceso va a ser más del 80% de la superficie corporal va a estar rojiza, con afectación de palmas y plantas, la piel con el tiempo tiende a engrosarse, no solo está roja, sino hiperpigmentada, ¿no? Lo que le llamamos melanoeritrodermia, ¿no? Y aquí sí hay un prurito generalizado, mayor compromiso del paciente. Hay que buscar en el paciente manifestaciones sistémicas como el compromiso de nódulos linfáticos que nos predice la progresión. Como les digo, siempre hay que hacer biopsia porque también se pueden ser ganglios dermatopáticos, es decir, porque hay un compromiso en la piel, se inflaman los ganglios, no necesariamente infiltrados por linfoma. Y también hay que descartar un compromiso hepatoesplénico o pulmonar haciendo estudio de imágenes y muchas veces también estudio de médula ósea para estadificar la parte de afectación hematológica de estos tumores. En la histología va a depender de en qué estadio estamos, ¿no? Si estamos en el estadio de parche, de mancha o de placa, la infiltración va a ser superficial. Puede haber epidermotropismo de los linfocitos, es decir, este ingreso de linfocitos, como vemos acá dentro de la epidermis, infiltrado superficial, linfocítico, como vemos acá. Y los linfocitos pueden ser atípicos. Pero cuando ya estamos frente a un tumor o una placa muy gruesa, ya se pierde ese epidermotropismo y lo que vamos a ver es un infiltrado tanto de la dermis como del tejido celular subcutáneo por linfocitos atípicos o sin núcleos cerebriformes. Y lo que vamos a ver típicamente en la inmunistoquímica es la presencia de un CD4 positivo y la pérdida de un CD7 o un CD26. El tratamiento incluye corticoides tópicos potentes, ¿no? Como clobetasol, alobetasol, prednicarbato en los estadios 1, 2, donde hay parches o placas. También se puede usar quimioterapias tópicas como mostaza nitrogenada, carmostina. Y lo que más usamos nosotros es la terapia ultravioleta, ¿no? A diferencia de los otros tipos de cánceres que hemos visto, en esta neoplasia, la radiación ultravioleta, sobre todo el UVB-NB, va a ser muy efectivo con resolución del estadio de parche o de placa en el 75% de los casos. También se pueden utilizar como coadyuvantes retinoides tópicos y retinoides sistémicos como la citretina. Y ya en otros casos más específicos, donde hay compromiso ganglionar, lesiones tumorales o ulceradas, se puede utilizar radioterapia. También esquemas de quimioterapia se utilizan en las formas más avanzadas, sobre todo en las formas tumorales, las formas que tienen compromiso hematológico o de médula, y en las formas en las cuales han sufrido transformación. Es decir, de ser una micosis fungoide simple, aparece una lesión tumoral y el marcaje ya marca como que fuese un linfoma CD30 positivo. Entonces, en esos casos de transformación se usan también terapias biológicas como brentuximab, etc.
bueno, hasta ahí quedamos con esta clase. No sé si tienen alguna pregunta.